Hola Leandro, hola Javier y hola Carolina, ¿cómo están? Bueno, pues muchachos, espero que estén teniendo un excelente día. Ya les voy a compartir la pantalla para que empecemos la sesión de hoy. Pues cualquier preguntita que tengan antes, con muchísimo gusto. Em, a ver. Bueno, muchachos, entonces la clase de hoy pues se llama Inteligencia de negocios para la toma de decisiones. La inteligencia de negocios, digamos que es uno de los elementos más novedosos que se encuentran ahorita frente a la toma de decisiones y frente a la forma como las empresas están evolucionando para tener una mejor, digamos, visión de las cosas y visión de lo que está pasando. Pues si de pronto si han visto, digamos, noticias o han visto algunos aspectos de lo que está pasando en la actualidad, se darán cuenta que una de las cosas más difíciles, digamos, y más complejas de analizar es el tema de la información a niveles más básicos, de niveles básicos hasta niveles mucho más complejos. ¿Qué puede ser un nivel básico? Un nivel básico, digamos, es información de una noticia en la cual no sabemos si es real o no es real. Entonces, digamos, empezamos a dudar de la veracidad de la información. Entonces, claro, ahorita la gente no sabe si RCN miente, si Caracol miente, si dice la verdad, si dice mentira, pero también los medios, los medios naturalmente, como lo pueden ser Facebook o medios alternativos también se prestan para estas cosas. Entonces, nos es muy difícil, digamos, en la actualidad discernir un poco o poder segmentar la información a lo que es real o no es real. Ahora bien, si esto sucede con, digámoslo, hechos como una noticia que no sepamos si es real o no, pues pensemos en los datos y en los millones de datos que existen en la web. Y no me refiero a datos, digamos, amplios, sino a datos muy concretos que una empresa pueda necesitar. Entonces, si una empresa necesita, por ejemplo, saber cuál fue el crecimiento económico del año 2016 en cierto lugar específico del mundo, pues seguramente se va a encontrar con un montón de información diferente. Y acá, pues, digamos, cada decimal afecta digamos, esa toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si yo encuentro, digamos que en una base de datos o en un lugar me aparece que el crecimiento fue de 2,4 y en otro me sale que es de 2,41, pues digamos, esta cifra decimal me puede traer consigo problemas si la utilizo mal en un dato o en una toma de decisiones. Entonces, digamos que la información que se presenta, los datos son millones. Ahora tengo que encontrar la forma de procesarlos para lograr, digamos, esa inteligencia de negocios que sea funcional para mi empresa o para, pues, el lugar en el que estemos trabajando. Entonces, bueno, les defino un poco qué es la inteligencia de negocios, que es una guía para el business intelligence y por qué es importante. Entonces, bueno, la inteligencia de negocios, de la cual se habla como BI, pues que traduce Business Intelligent, lo que hace es combinar análisis de negocios, minería de datos, visualización de datos, herramientas, infraestructuras de datos y las prácticas recomendadas para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones más basadas en datos. Entonces, en la práctica, se sabe que se tiene una inteligencia de negocios moderna cuando se tiene una visión integral de los datos de la organización y se utiliza para impulsar el cambio, eliminar las eficiencias y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado o del suministro. Entonces, pues esta definición, digamos que es un poco clave, nos muestra cómo se combinan las cosas. Entonces, digamos que gran parte de lo importante que se va a volver en las empresas, digamos, no es el conocimiento a nivel tan amplio, porque pues ya les he explicado que uno de los problemas, digamos, que tenemos a la hora de trabajar es que la integralidad se confunde con poder hacer de absolutamente todo y realmente esto, digamos que no es esencialmente lo que se necesita. Entonces, si digamos yo tengo un empleado, digamos uno tiene que estar capacitado para realizar un montón de cosas, pero eso no quiere decir que tenga que hacerlas todas al tiempo. Digamos que el éxito empresarial está en lograr enfocarse en un tema
y poderlo, digamos, conectar con las diferentes áreas. Esto es lo que muchas empresas han visto. Digamos que muchas empresas antes, y esto pues está sucediendo mucho en Estados Unidos, en Japón, en Europa, digamos, enfocaban a las personas como acá en que una persona elabore 10 tareas. Ahorita, pero digamos que esas 10 tareas, entonces, el lunes el empleado falló en la tarea número 4, el martes falla en la tarea número 3, el miércoles falla en la tarea número 5, que acá se transpola en un día manda bien el informe, otro día diseña mal el documento, otro día no envía el reporte al cliente. Entonces esto sucede por, digamos, eh, pues tanta variedad de trabajo que la persona tiene que realizar. Si evidentemente esa persona solo se tiene que enfocar en una labor, pues es una labor que puede hacerla durante 8 horas, por así decirlo, pero es una sola tarea, por así decirlo. Y una tarea en la cual se pueda enfocar, en la cual pueda aprender y la puede conectar. Entonces, el éxito de estas empresas es contratar personas para realizar una sola función, una sola tarea. Entonces, esta persona se va a encargar solamente de hacer las gráficas, esta persona se va a encargar solamente de manejar comunicación interna, otra persona se va a manejar solamente de manejar comunicación externa y claro, eso tiene algunas sublabores, por así decirlo, pero la persona está tan enfocada en una sola acción que la posibilidad de fallo es mínima. Y al la posibilidad de fallo ser mínima, pues se reducen costos, se reduce tiempo, se reduce estrés, y se reduce un montón de cosas. Y el siguiente nivel, pues lo que les digo es lograr conectar y combinar. Entonces, si yo me enfoco en una tarea, pues empiezo a aprender cosas que las demás empresas no van a tener, precisamente por esa misma unilateralidad de procesos que tengo que realizar. Y cuando logro, digamos, volverme un ducho, una persona viable en esa labor a realizar, pues puedo conectar esa labor con otras, con las de las otras áreas y encontrar datos que normalmente no voy a tener a la mano precisamente por todas las actividades que tengo que realizar. Entonces, esencialmente eso. También, digamos que, pues hay una definición un poco más moderna de inteligencia de negocios y que BI también ha tenido que fama de ser una palabra de moda. Entonces, digamos que esto de la inteligencia de negocios, la primera persona que la pensó fue más o menos en 1968, 69, y lo que buscaba era intercambiar información entre las organizaciones. Y pues ya en los 80, digamos que con el Internet y los modelos informáticos para toma de decisiones en los cuales podía convertir los datos en información antes de que se volviera una oferta específica, digamos que empezó a tener esto sentido. ¿Por qué? Porque el procesamiento de datos empezó a ser mucho más rápido, empezó a fluir de muchas maneras. Entonces, digamos, en una década como el 60, donde todavía la gente utilizaba máquinas de escribir, donde no había una hiperconectividad, pues me era muy difícil saber la otra empresa que estaba haciendo, incluso mis propias sedes. Entonces, digamos, lograr el traspaso de papeles a un lugar era bastante complejo, digámoslo de esa manera, era un poco dispendioso. ¿Por qué? No porque mover el papel al otro lugar fuera difícil, porque simplemente pues mandaba un mensajero o cambiaba o lo enviaba por fax o alguna cosa. El problema era que yo no sabía qué era lo que tenía que necesitar. ¿Por qué? Porque no todo estaba integrado a una plataforma. Al no estar integrado en esta plataforma, pues digamos que yo no podía acceder a los datos. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una empresa y resultaba que cierto producto se estaba vendiendo muy bien, pues yo no me iba a enterar sino hasta final de mes. Con las herramientas tecnológicas, yo en tiempo real podía saber cuánto stock quedaba. Obviamente empiezan a aparecer todos estos elementos que para nosotros son comunes, pero que, digamos, aceleraron bastante los procesos, los códigos de barras para el descargo de información, el descargo de productos, saber cuántos me quedan y procesar esto mediante una base de datos, pues me ayudó un montón a poder tomar decisiones, básicamente. Ya sabemos que a mayor información tenga, mejores decisiones puedo tomar, porque la posibilidad de falla disminuye, digámoslo, sustancialmente. Y bueno, acá evidentemente hay unas soluciones que priorizan los análisis flexibles de autoservicio y los usuarios corporativos logran tener una velocidad de información. Entonces, digamos que ahorita, anteriormente, por ejemplo, pues desde buscar algo, en una información que yo necesite, pues puedo recurrir a una plataforma específica. Entonces, por ejemplo, Wikipedia, digamos,
pues hay un debate sobre si es una fuente confiable o no es una fuente confiable, pero digamos que está tan en constante revisión que si alguien, digamos, no busca entorpecer el proceso, podría llegar a ser una fuente confiable. ¿Por qué? Porque digamos que el aspecto de Wikipedia es que se establece como un elemento plano, sin análisis. Entonces, precisamente por lo mismo es que podría llegar a considerarse una fuente confiable, porque son datos. Entonces, yo puedo saber desde cuáles son los nombres de los integrantes de una banda de rock hasta saber sobre un periodo de la historia de la humanidad. Entonces, digamos que naturalmente obtener esta información se vuelve sencillo. Ahora bien, claro, naturalmente hay información que se toca buscar en portales específicos, que tengo que dirigirme a revistas que no tengan posibilidades de fallo, y ahí es donde puedo encontrar, digamos, esas plataformas confiables. O sea, hay un montón de plataformas en las cuales yo puedo encontrar datos económicos, datos sobre ciencia política, datos sobre mercadeo, datos sobre historia de los negocios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que a uno le ponen, a los administradores de empresas sobre todo, les ponen a analizar casos, digamos, de situaciones de empresas. Y al analizar esos casos, evidentemente, pues entienden cuáles fueron los problemas, cuáles fueron las decisiones que se tomaron bien, cuáles fueron las decisiones que se tomaron mal y por qué esto, digamos, puede ser útil para el futuro. ¿Cómo vamos a tratar de replicar esos modelos? Entonces, gran parte y pues suena muy cliché, pero tiene que ver también con ese precepto de la historia de si no conocemos lo que vamos a hacer, pues vamos a volver a repetirla en la historia, si no la conocemos. Entonces, evidentemente, si resulta que yo tengo un problema en mi empresa y yo encuentro mediante un análisis de información que 10 empresas tuvieron el mismo problema y solo dos la pudieron solucionar, pues entro a mirar digamos, en esos datos de esa historia económica, cómo lo solucionaron y cómo tomaron ese problema. Digamos, una de las cosas que está pasando es que los problemas que yo tengo en mi empresa o los problemas que tengo, de alguna forma a alguien ya le sucedieron. Entonces, digamos, mediante estos datos, mediante estas plataformas, yo puedo encontrar una solución, digámoslo viable, digamos, y eso es la inteligencia de negocios, poder tomar decisiones basadas en datos. Entonces, por eso es que muchas empresas se equivocan y toman decisiones. Entonces, ¿usted por qué compró este software? Si resulta que ya históricamente ese software quedó obsoleto para empresas similares a su negocio. Ah, pero eso yo no sabía. Claro, no sabías porque realmente no sabías buscar, no sabías que esto se podía hacer. Entonces, pues, la flexibilidad de los datos se vuelve un elemento esencial en esta inteligencia de negocios. Entonces, acá, digamos que vemos un ejemplo de inteligencia de negocios. Me gustaría mostrarles de pronto uno un poquito más claro, ya les comparto pantalla. Entonces, por ejemplo, este es el famoso mapa de John Hopkins de los casos de coronavirus. Espérenme que cargue. Seguramente muchos de ustedes pues ya lo conocen, pero digamos que esto funciona como un análisis y una visualización de datos, que ahorita cuando veamos cómo se visualizan los datos, esto se vuelve, digámoslo, supremamente esencial. Entonces, a ver, ¿para qué a mí me sirve tener toda esta información condensada? Digamos que ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo soy un gobierno, pues yo puedo empezar a mirar, bueno, cómo está visto mi país referente a otros países frente a este momento pandémico. Pues claro, yo acá puedo revisar país por país, puedo decir, bueno, resulta que, por ejemplo, mi país tiene casi medio millón de muertos, de casos y muertos, entonces acá en rojo me visualizan que Brasil tiene 16 millones de casos y que casi va a medio millón de muertos. Entonces, frente a esto, por ejemplo, yo puedo saber que soy el país, obviamente, desde datos muy simples, saber que soy el país de la región con más contagios, y mediante eso puedo empezar a tomar decisiones. Entonces, yo puedo decir, oiga, resulta que, no sé, hay un país que de pronto está en mi región, como lo puede ser Ecuador, que de pronto empezó mal, digámoslo, empezó con, digamos, 428.000 casos y ahorita solo tiene 20.000 muertes. Evidentemente, yo tengo que empezar a pensar, bueno, ¿cuántos habitantes por población hay? Porque no es lo mismo, naturalmente, yo, por ejemplo, criticar a India por tener 28, digamos, millones de casos, pero es que ¿cuánta gente hay en India? ¿Entiendes? O sea, en India hay
1.366 millones. Entonces, pues claro, ¿entienden? También sería injusto pues pensarlo. Digamos que acá la tabla, lo único que creo que le hace falta es una tabla de muertes por cada 100.000 habitantes. Esto digamos que tendría un poco de más sentido, pero bueno, digamos que si yo cotejo estos tres datos, puedo tener obviamente información muy importante sobre estas cosas. Entonces, también lo mismo, por ejemplo, sé que se han administrado 64 millones de vacunas en el mundo, listo, incluso si yo mirara, pues, cuántas se han aplicado a mi país, puedo ver si estoy quedado, puedo ver si puedo tomar una decisión. Puedo empezar a investigar, por ejemplo, oiga, a Argentina les llegaron más vacunas, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue el proceso que hicieron? Entonces yo puedo ir a investigar, o también soy un ente, digamos, de salud, pues decir, bueno, ¿qué proceso hicieron ellos que les permitió tener vacunas más rápido? Ah, es que hicieron un trato con la vacunación de Sinovac o con la vacunación de Pfizer o con la de Johnson Johnson, y entonces, digamos que por eso fue que nos quedamos replegados, porque nosotros solamente nos enfocamos en la de Pfizer, por ejemplo. Entonces, digamos, mediante este tipo de aspectos, pues yo puedo manejar toda esta inteligencia de negocio. Entonces, yo acá puedo, digamos, filtrar un montón de cosas. Puedo mirar el índice de ratio, el índice de los casos fatales, cómo está el mundo aplicado en vacunas. Entonces, claro, por ejemplo, China ya aplicó 682 millones de vacunas, pero es que cuántas, primero ellos son proveedores de vacunas y segundo, cuánta población tiene China. Entonces, miramos población de China. Pues claro, también 1.398 millones, pero igual, bueno, van por buen camino. Prácticamente ya vacunaron la mitad de la población mundial. Si nos ponemos a mirar acá, pues miremos nuestro Colombia, digamos, Colombia ha administrado 10 millones de dosis. Claro, evidentemente tienen que ser dosis dobles, entonces quiere decir que de alguna forma, pues habrían 5 millones de personas vacunadas. Entonces acá podemos decir, oiga, vamos quedados, pero bueno, resulta que de pronto ya tenemos las vacunaciones para la otra mitad de las personas, entonces listo, no hay tanto problema. Ahora bien, si por ejemplo un país como naturalmente Sudán del Sur, pues ha administrado 9.744 dosis, pero ¿cuánta población debe tener Sudán del Sur? Bueno, 11 millones, entonces esos sí están muy quedados, evidentemente, y solo se han llegado 10.000 dosis. Pero, por ejemplo, un país que, no sé, el país menos poblado del mundo, por ejemplo, bueno, no contemos Ciudad del Vaticano, por ejemplo, Nauru que tiene 12.000 personas, pues obviamente, si miramos acá, yo creo que ni siquiera debe estar, pues debe tener, no sé, 100 vacunas, 200 vacunas. Entonces, no podemos empezar a, digamos, a analizar los datos de esa manera tan plana, como muchas veces se hace. Por eso les digo lo de que incluso acá hace falta esa tabla por cada 100.000 habitantes o 10.000 habitantes, que nos permite ver cuál ha sido el país que mejor ha manejado estas situaciones. Entonces, bueno, acá me dan, digamos, unas indicaciones sobre cómo usar esto. Me dicen cuándo ha sido actualizado. Esto se actualiza pues en tiempo real. Digamos, es bastante tétrico, pues uno estar mirando que evidentemente, digamos, el número de muertos, pues por totales en el mundo, pues claro, evidentemente sería bastante complejo. Por ejemplo, volvámoslo a cargar un segundo. Y claro, evidentemente, ¿qué sucede con esto? Pues sucede que piensen si yo no tendría esta tabla, lo difícil que sería empezar a mirar en una información no confiable, porque seguramente yo he visto datos donde dice que las muertes en Colombia han sido 300 y en otro donde dice que son 500. Entonces, una diferencia del 40-50% casi. Entonces, pues hace que yo ya no tenga información confiable. Y ahora si tengo que buscar eso en 10 países, pues seguramente el porcentaje de error va a ser demasiado alto. Mientras que si tengo todo esto condensado, digamos, digamos, en una base de datos, como puede ser esta, pues listo, yo sé que evidentemente tengo eh, casi 4 millones de muertos por coronavirus en el mundo. Evidentemente, pues digamos que puedo dirigirme a ver más aún por menores, pero digamos que bajo estos preceptos es que se basan en la inteligencia de negocios. Entonces, cuando yo encuentro información así sobre la bolsa de valores,
sobre el crecimiento económico. Entonces, tabla de crecimiento económico de los países. También me puedo parar en cada lugar y empezar a mirar qué país está funcionando mejor, qué país no, para poder, digamos, tomar decisiones. Lo mismo sucede con las empresas. Yo puedo ver cuáles son las empresas que más están creciendo en el mercado y basándonos en eso, puedo incluso yo montar mi empresa. Puedo decir, mire, este sector es el que más se está moviendo. Entonces, si tengo, digamos, dos negocios, puedo enfocarme en uno, pensado estratégicamente de esta manera. Eh, claro, Javier, digamos que eso es importante porque me imagino que Venezuela no debe estar acá. Eh, Miremos a ver. Mentira, sí, pues aparece Venezuela, dice que supuestamente tienen 236.000 casos y solo 2.661 muertes. Pero digamos que evidentemente pues se sabe que este país no es confiable y lo que tú planteas es muy importante. Evidentemente, digamos que acá debería haber una indicación que diga que hace falta información real, porque incluso ellos mismos deben saberlo, o sea, deben saber que, y eso digamos que hace parte también de la inteligencia de negocios, hace parte de saber, oiga, este país es poco confiable. Puedo confiar en la manera como entrega datos precisamente por la misma manera en que están trabajando. Si un médico venezolano sale a decir que, oiga, que están camuflando los datos, pues yo ya sé que esa información que tengo no es confiable y que, digamos, debo descartarlo para ese análisis o debo no tomarlo en cuenta en ese, digamos, en ese precepto estadístico. O lo que puede pasar con Corea del Norte, por ejemplo. Ni siquiera, permítanme, sí, ni siquiera debe estar Corea del Norte, obviamente, porque pues evidentemente pues son países tan herméticos que no permiten, digamos, la salida de información. Puede que Corea del Norte tenga, digámoslo, cero contagios o que toda la población se esté muriendo. No sabemos eso y no se sabrá, al menos en ese tiempo. Pero entonces, bueno, pues digamos que esto es un muy buen gráfico y una muy buena opción, digamos, de visualización de datos, una muy buena manera de entender cómo está funcionando esto. Incluso, miren, pues lo puedo filtrar por lugares, puedo mirar cómo está el tema. Por ejemplo, pues Colombia aparece como el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, once, como el 12.º país con más contagios en el mundo, lo cual realmente me parece, digámoslo, bastante grave, porque pues van casi que 90.000 muertos. Sería como un Rock al Parque lleno, básicamente. Y además que, pues digamos que por población, pues estaríamos incluso un poco más arriba que estos países si miramos por uno de cada 100.000 habitantes. Mientras que yo no me preocuparía de pronto tanto por un país como, bueno, no sé Brasil, porque es que lo que les digo, Brasil tiene una población muy, muy, muy amplia, entonces puede que incluso estemos peor que Brasil y no nos hayamos dado cuenta. Esos son los tipos de análisis que yo tengo que hacer. Tengo que mirar número de contagios por cada 10.000 habitantes, número de contagios por cada 100.000 habitantes, número de muertes por cada 10.000 habitantes y número de contagios por cada 100.000 habitantes. Entonces, esencialmente, digamos que es eso. Ahí les comparto el link del mapa este por si quieren verlo pues más adelante. Entonces, listo, muchachos, pues ya sabemos que bajo ese precepto, digamos, de mapeo de inteligencia de negocios, pues podemos encontrar algunas cosas que son útiles y que se pueden volver importantes. Entonces, bueno, digamos que Explain Data, digamos que es una herramienta que nos ayuda a identificar posibles explicaciones de valores atípicos y tendencias en los datos. Entonces, un valor atípico, por ejemplo, nos puede servir para muchas cosas. Entonces, si por ejemplo nosotros sabemos que, no sé, que resulta que en el caso del mapa que les mostré, un país de Sudamérica por algún motivo no ha tenido contagios o los contagios son demasiado mínimos, entonces nosotros podemos entender, analizar, oiga, este país se comporta como un lugar atípico. ¿Por qué? Porque el sistema detecta, oiga, en Sudamérica los datos sobrepasan el millón de personas. Si evidentemente yo filtro por países que tengan menos de 100.000 y aparece Paraguay o aparece Uruguay, pues yo puedo empezar a pensar, oye, ¿qué es lo que está pasando con esto? ¿Cuál fue la decisión que ellos hicieron? Entonces ellos dicen, no, es que apenas se detectó el primer caso de coronavirus, cerramos fronteras. Entonces esto nos sirve para analizar a futuro una posible pandemia. Si esto vuelve a ocurrir en 20 o 30 años, ojalá que no, por supuesto, pues digamos que se puede saber qué decisiones tomar o qué hicieron. Entonces, no es que cerramos la frontera, es que
le dijimos a todo el mundo que se pusiera 3 tapabocas, no sé, pues estoy inventando cosas, pero digamos que mediante la toma de decisiones, mediante lo que hace un país, entendiendo de forma típica, yo puedo saber qué está pasando. Lo mismo sucede con las empresas. Si todas las empresas del mercado tuvieran un sector de 2,4 o todas las empresas durante la pandemia tuvieron un crecimiento negativo, por así decirlo, o sea, entonces el crecimiento fue de -5 puntos, por ejemplo, y resulta que una empresa que creció 20 puntos, pues uno en ese, digamos, yo cómo puedo saber que una empresa por ahí en Surinam o en algún lugar tuvo este crecimiento, pues mediante una tabla como esta que les mostré en la Universidad Johns Hopkins. Entonces yo encuentro, oiga, una empresa creció 12 puntos, ¿cómo puedo yo replicar este modelo? ¿Qué es lo que hicieron? Es que entonces ellos crearon un valor de mercado basándose en tal producto y basándose en tal cosa, pidieron ciertas ayudas al gobierno que hicieron y de esa manera, digamos que yo puedo replicar estos modelos. Obviamente esto aplica pues, para empresas medianas y grandes, pero para pequeñas también ya veremos cómo se puede aplicar. Entonces, bueno, más que una cosa específica, pues la inteligencia de negocio es un término general que cubre procesos y métodos de recopilación, almacenamiento y análisis de datos de operaciones o actividades comerciales para optimizar el rendimiento. Esto se une para crear una visión integral de negocio para ayudar a las personas a tomar mejores y decisiones mucho más viables. Evidentemente, digamos que esto evoluciona naturalmente porque pues cada vez hay más información y digamos que vamos a ver las cosas que incluyen esta inteligencia de negocios. Si no les queda claro algo, me van levantando la mano y, y ahorita conversamos sobre esto. Entonces, bueno, acá se vuelve importante que, digamos, la minería de datos, el uso de bases de datos, las estadísticas, el aprendizaje automático para descubrir tendencias en grandes conjuntos de datos, muchachos. Y acá la inteligencia artificial vuelve a jugar un papel importante. Espero que este tema de inteligencia artificial les quede supremamente claro, porque esto es lo que hace que yo tenga tendencias. Entonces, inteligencia artificial es lo que tiene Spotify, lo que tiene Netflix a nivel muy básico, por ejemplo. Entonces, yo sé que si escucho una canción, de cierto género, pues el sistema me va a detectar música similar, pero no basada solo en una etiqueta, digámoslo, en una etiqueta que diga hashtag rock y se enlace con otros, con todas las bandas de rock, porque esto pues no es inteligencia artificial, es simplemente una indexación de datos, sino inteligencia artificial es que el sistema empiece a recopilar los datos de una canción. Entonces, ¿cuáles pueden ser los datos de una canción? Eh, eh, Puede ser el bitrate, puede ser el año de creación, puede ser el número de instrumentos que tenga, puede ser en la escala a la que esté afinado. Bueno, si alguno de ustedes músicos ahora más que yo a veces frente a la música digo muchas burradas porque no entiendo tantas cosas. Puede ser el tiempo de duración de la canción, y a cada uno de esos datos le va dando un valor de importancia, digamos. Puede ser el volumen al que esté creada la canción, la rapidez, no sé, lo que sea, y me arroja canciones que sean muy similares. Entonces, por eso es que los recomendados de Spotify casi no fallan. Es muy probable, muy, muy probable que a uno le terminen gustando. Entonces, claro, por eso yo estuve escuchando una banda de rock por allá de Suecia y luego me aparece una banda por allá de rock de Surinam y resulta que suenan muy similares. ¿Por qué? Porque sin ellos conocerse, digamos que hicieron una canción que en esa metadata es similar. Lo mismo que, digamos, sucede con Netflix. No es que yo vea una película de terror, entonces ya, me recomiendo más películas de terror, porque esto pues simplemente se puede hacer con un hashtag muy fácil. Cualquiera de ustedes podría hacerlo, cualquiera de nosotros podría hacerlo. Lo interesante acá es ver cosas mucho más profundas, entonces que se indexe el productor, el ingeniero de sonido, y que se encuentra en tendencia. Entonces el mismo ingeniero de sonido que trabaja en esta película trabaja en otra, entonces, o el género, el subgénero de la película es igual. Mm, Dentro de películas de terror hay muchas categorías, que se enlace el año, que se enlacen los actores, que se enlacen las actrices, y mediante esto me arroja una película que sea muy similar y que muy posiblemente me guste. Y así me reduzca la incertidumbre de empezar a pensar qué ver, sino que lo que me arroje seguramente me guste. Porque no es lo mismo si a mí me gusta Masacre en Texas y después me pongan a ver El Conjuro. Sí, los dos se establecen como terror, pues son dos películas completamente diferentes. No es lo mismo que a mí me guste los Beatles y después me enlace con Metallica, por ejemplo. Son dos cosas diferentes. Hacen parte, digamos, de un género muy similar, que es rock, metal, y de ahí se van volviendo similares, pero son cosas diferentes. Entonces, diferente que, claro, que me arroje una banda que sonaba por allá igual a los Beatles en el año 60 y que es muy posible que me termine gustando. Y eso es lo que, digamos, hace
todo este factor de la minoría de datos y el aprendizaje automático. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy escuchando más música, pues el sistema va aprendiendo y cada vez más recopilando más cosas similares a mis gustos. Ahora bien, piensen esto en una empresa. Si nosotros hacemos esto en una empresa, pues el éxito está, digamos, casi asegurado. ¿Por qué? Porque lo que hace Amazon. Entonces, si quieren, miremos, evidentemente, lo que hace Amazon, pues ya visto desde una visión un poquito más amplia. Entonces, miren, lo que hace Amazon es increíble. Obviamente, porque les aseguro que, por ejemplo, miren cómo Amazon presenta este contenido. Obviamente, me aparece envío gratis a Colombia. Y ellos ya saben que esto pues está funcionando. Me sale inspirado en tus últimas tendencias de compra. Pues, evidentemente, ustedes saben que pues, acá ya se puede saber que he comprado algunos libros. Entonces, y es cierto, digamos que precisamente estos son los libros que me interesan. No sé cómo lo hacen, pero de alguna manera ellos, digamos que indexan un montón de cosas que se pueden volver útiles. Entonces, seguramente yo compré algunos cómics, novelas gráficas, pero no de superhéroes, sino, digamos, de no ficción o ficción. Y listo, me puedes decir, oye, te puede interesar el libro de Blankets de Craig Thompson. Entonces, listo, pues digamos que yo lo compro. Si lo quiero de pasta dura, si cuesta $169, si lo quiero de pasta blanca, cuesta $9 y listo, le voy a agregar a la lista. Y en la medida que va agregando cositas a la lista, pues él me va recordando. Entonces, el otro día necesitaba digamos, esta multitoma que era plana, por ejemplo, que digamos tenía este cable, que no era grueso, entonces pues digamos que bajo ese precepto pues las cosas funcionan. Por ejemplo, artículos recomendados que a menudo, que otros clientes a menudo compran de nuevo. Entonces saben que evidentemente pues cosas que yo necesito, que haya buscado y que me pueden interesar. Y ya acá pues me generan un poco de ventas. Pero digamos que acá la inteligencia artificial se vuelve importante. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, yo no he comprado videojuegos o cosas de este estilo en Amazon, pero pues aquí aplica el remarketing, seguramente de acuerdo a lo que yo navegué en Facebook o a lo que buscaba en Google o a los videos que veo en YouTube, pues saben que si veo videos de videojuegos y juego videojuegos, incluso el PlayStation está enlazado al correo electrónico, entonces también pueden saber qué estoy jugando y qué juegos pueden ser similares. Entonces si jugué en Nintendo Mario, pues me puede recomendar el juego de Mario número dos, con el solo hecho de estar jugando en la consola, con el solo hecho de ver Netflix, por ejemplo, y que se me vence la suscripción porque también está vinculada al correo, pues el sistema puede saber que ya se me venció y ofrecerme una suscripción a Netflix. Digamos que así es que realmente funciona esto y por eso es que tienen, digamos, pues todo este éxito frente a estos elementos. Entonces, listo. Pues espero que eso de la inteligencia artificial les haya quedado supremamente claro. Además es muy interesante. Entonces, listo. El segundo es evidentemente la generación de informes. Muchachos, los informes hechos por un ser humano están mandados a recoger. ¿Por qué? Porque los informes muchas veces están, digámoslo, desactualizados. ¿A qué me refiero? No me refiero a que, digamos, se usen informes de hace un año o algo así, sino que los informes que ya no están generados en tiempo real ya no tienen sentido para las empresas. Entonces, hágame el informe de este mes. No, es primero debería generarse de manera automática. Debería yo tener un sistema automatizado donde se me integre en cuánto se vendió, cuánto no se vendió. Primero porque, digamos que se calcula que el 90% de los informes está mal hecho. Un estudio de la Universidad de Harvard. ¿Por qué? Porque digamos que los informes muchas veces quitan demasiado tiempo a un trabajador, pueden quitar casi que una quinta parte de su fuerza laboral generando informes. Entonces, la persona se encarga de hacer informes sobre cosas que no ha podido trabajar, por así decirlo. Entonces, estos informes o son manipulados por la persona que los hace, o son acomodados para mostrar que vamos bien o que estamos, digamos, superando las metas, o simplemente no tengo el 90% de los datos o el 70% de los datos para completar el informe. Entonces, o me los invento. ¿Y qué pasa con estos informes? Pues que se quedan sobre el papel. O sea, estos informes normalmente, digamos, muchas veces no se usan. O incluso yo le pongo a un empleado a hacer un informe y a otro empleado a hacer el mismo informe, les aseguro que más de la mitad de la información no va ni siquiera a concordar. Entonces, bajo esto yo no puedo tener una inteligencia de negocios, no puedo tomar decisiones. Entonces, si yo encuentro la manera de generar informes de manera automática, pues
las posibilidades de fallo van a ser mínimas. Además que pues el sistema no miente, digámoslo de esa manera. El sistema no me va a arrojar es que se vendieron tantos productos, pues es que yo ahí metí los productos de todas las tiendas, pero es que yo necesitaba ver a punto por punto, no. Simplemente yo filtro lo que necesito y cuando lo usemos está en tiempo real. ¿Por qué? Porque resulta que si yo hoy hago el informe, hoy 2 de junio, entrego un informe y listo, ese informe queda realizado, pues el 4 de junio miro el informe, pues quiere decir que ya tengo 2 días que no estoy teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque esos 2 días pudieron cambiar las ventas, pudieron aumentar, pudieron bajar por ser principio de mes. Entonces ese informe mensual, digamos, ya no tiene mucho sentido. El informe tiene que ser basado en tiempo real, al momento, o sea, como pasa con este mapa del coronavirus. Claro, el coronavirus no es que cada muerto, cada vez que se muere una persona, el sistema lo sume, pero sí cada 10 minutos o cada 20 minutos que se mandan los informes, el sistema se actualiza. Y ellos no es que tengan que manualmente meter esto, sino un sistema lo automatiza. Entonces llega un reporte, lo descargan mediante un QR o lo que sea y ya, se sube automáticamente. O simplemente les mandan una base de datos, la cargan, ellos lo mandan en un formato, les piden que lo llenen y listo, ellos lo cargan de esa manera y ahí se reduce mucho la posibilidad de fallos. Bueno, acá los valores de referencia, digamos, las métricas de rendimiento. Entonces, comparar los datos de rendimiento con los datos históricos genera un seguimiento en función de los objetivos, utilizando pues dashboards personalizados. Entonces, digamos, acá los datos históricos, ¿cómo funcionan? Digamos que los datos históricos sirven para muchas cosas, para la publicidad, para las métricas, para el rendimiento. Entonces, por ejemplo, ahorita que se viene la Copa América, yo puedo empezar a pensar, bueno, ¿qué pasó la anterior Copa América frente a la publicidad? Entonces, ¿qué productos se vendieron más? Entonces, yo sé que más allá de las cosas obvias, que se vendan televisores, que se vendan camisetas, pero por ejemplo, yo si tengo un restaurante, yo puedo saber, bueno, listo, resulta que en los entretiempos de los partidos de fútbol, lo que más se vendieron alitas y cerveza. Y la empresa que más vendió fue porque las vendió a 15.000 pesos. Entonces, listo, 2 años, tomamos en cuenta el crecimiento, vendámosla a 16.000, botemos el anuncio en el entretiempo y seguramente ahí voy a aumentar mis ventas un 5.000 o 6.000%. ¿Por qué? Porque utilizo esos valores de referencia. Ahora bien, tengo que analizar esto también, no solo con datos, sino tengo que encontrar también el análisis social. ¿Cuál es el análisis social? Yo no me puedo enfocar solamente en un puro análisis estadístico. Por eso es que es tan difícil, por eso las personas que son expertas en este tema les pagan un montón de plata, porque además de, ser de tener esa parte numérica y ser duchos en esto, también tienen que ser duchos en el aspecto social. ¿Por qué? Porque el aspecto social que determina el interés coyuntural del momento por el fútbol, por ejemplo. Entonces no es lo mismo el interés que viene ahorita en la Copa América con la que había hace 2 años. No es lo mismo el interés de las eliminatorias que habían hace 4 años que las que hay ahorita. ¿Por qué? Porque cuando estábamos hace 4 años, el Ecuador no nos había metido esa goleada de 6 goles, ¿no entienden? Íbamos bien, íbamos rumbo al Mundial, ahorita es muy incierto y de pronto también por lo que está pasando, por el coronavirus, porque la gente está triste, porque seguramente todos conocen un familiar, un amigo que se ha muerto, porque también digamos, la gente pues no está pensando en un montón de cosas en este momento, entonces pues el paro, todo esto hace que cambie, digamos, esa perspectiva. Entonces al yo analizar ese aspecto social, pues ahora, oiga, listo, puede que no haya tanto interés, puede que las ventas no sean tan altas, pero igual funcionen, o solo enfoquémonos, digamos, en un estrato social que no haya tenido, digamos, problemas económicos por el coronavirus. Entonces, si antes esa publicidad puede enfocar estrato 2 3 y 4, ahora solo enfoquémonos en estrato 4. Eso sería, digamos, una inteligencia de negocios basados en datos. Claro, no se puede hacer así tan al machetazo como la hice, simplemente es un análisis simple, puede ser real, puede fallar, es un ejemplo. Para naturalmente hacer un análisis de eso tengo que pensar días, posiblemente semanas, analizar datos, mirar, comparar, ejecutar acciones y trabajar sobre esto para evidentemente tener una información pues, que sea estructuralmente confiable. Listo, acá el análisis descriptivo, pues usar los datos preliminares para averiguar qué sucedió. Entonces, evidentemente, digamos que eso tiene que ver mucho con eh, lo que se llama ingeniería inversa muchas veces. Entonces, hay un ejemplo que me parece, pues, digamos, no sé si sea real o si es real, pero funciona. Imaginen que ahorita, digamos, cae una nave extraterrestre, como mucha gente cree que
ocurrió en Nuevo México. Entonces, ¿qué pasa? Pues que naturalmente cada una nave con un sistema tecnológico demasiado complejo, pues yo tengo que empezar a entender desde lo último hacia atrás, ver cómo podemos hacer esta ingeniería inversa para poder replicar qué es lo que estoy viendo. Evidentemente yo no sé ni qué circuitos están conectados, ni si respondan a un modelo complejo o qué material usaron, entonces tengo que empezar de para atrás. Lo mismo sucede con, digamos, la inteligencia de negocios frente a los productos. Entonces, oiga, este producto no se está vendiendo en el mercado, ¿qué hacemos? Listo, entonces empecemos a echar de para atrás, empecemos a mirar, bueno, ¿en qué supermercado lo estamos distribuyendo? Ah, en Carulla, en Éxito, listo, nuestra competencia sí le va bien, entonces, ¿qué pasa? Ah, listo, el precio. El precio, no, el precio incluso está más abajo que la competencia. Ah, bueno, entonces vamos más de para atrás. El mercadeo, listo, no, el mercadeo se hizo bien, está funcionando, bueno, de pronto una falla acá, ya encontramos la primera falla. Más para atrás, listo, el producto. ¿Quién hizo el producto? ¿Quién hizo el análisis de encuestas para ver si ese producto funcionaba? Ah, listo, no, es que lo estamos enfocando y ahí encontramos el error, es que el estudio que hicimos lo hicimos solamente en dos o tres lugares y resulta que lo necesitábamos hacer en otro estrato social. Entonces hicimos un estudio de mercado con estrato 3 y lo que lo estamos ofreciendo es a un estrato 4. Entonces ahí está el fallo. Pues tenemos que empezar a mover el local, digamos, ya no tenemos que enfocarnos en los carullas que son estrato 4, sino en los que son estrato 3 o en los supermercados que son estrato 3 o incluso migrar de carulla de uno o algo un poco más asequible para la población. Digamos que este es un análisis descriptivo para averiguar qué sucedió. Obviamente, nuevamente, es un ejemplo simple, es una especie de machetado simplemente, pero así es que, digamos, funciona un poco este proceso. Pero para eso necesito tener datos, ¿entienden? Porque si no tengo los datos, pues voy de para atrás pensando cosas y no voy a encontrar realmente cuál es el verdadero problema. Y las personas que se encargan solo de hacer análisis descriptivo, tal vez es uno de los cargos mejor pagos en el mundo, por lo que les digo, por la dificultad que tiene. Ahora bien, nosotros tenemos que evitar que esto suceda, tenemos que evitar que haya que hacer una ingeniería inversa para encontrar un problema haciendo las cosas bien, que el problema no sea el elemento base, porque si no perdemos un montón de tiempo y ahí la competencia pues, nos va a arrasar y no vamos a tener ese colchón de datos y de funcionamiento. Listo. La generación de consultas, obviamente extrae respuestas de los conjuntos de datos y la inteligencia de negocios le hace preguntas específicas sobre los datos. Entonces, acá uno de los grandes problemas es que muchas veces yo no sé qué preguntar. Yo no sé qué le voy a preguntar al sistema, porque es que no sé lo que se puede hacer. Obviamente eso genera mediante aprendizajes, pero entonces yo puedo preguntarle al sistema, no sé, ¿cuántas ventas de celulares hubo en el último año? Ah, listo. Y el año pasado, resulta que este año las ventas de celulares han bajado un 70%. Ah, listo. Entonces yo para qué me enfoco en vender estuches de celulares y resulta que no va a funcionar. Ahora bien, si funciona un montón, pues si han aumentado, pues quiere decir que puedo vender más estuches de celulares. Otro ejemplo, digamos, sin mucho sentido, pero es lo que yo puedo hacer. Yo puedo tomar esos datos, entonces yo puedo saber, oiga, cómo está el mercado de ropa ahorita, cómo está el sector de la comida, pero enfocarme en el sector de las hamburguesas, el sector de las hamburguesas estrato 3 estrato 3 enfocadas en un lugar en específico, enfocadas, digamos, a un público específico, y así extraigo, digamos, información de este conjunto de datos que me es supremamente útil. Acá la visualización de datos, pues los cuadros gráficos, histogramas para consumir datos con mayor facilidad. Entonces, esta visualización de datos fue la que vimos digamos, en el mapa, en el John Hopkins, en el que les mandé ahí por el chat. ¿Por qué, muchachos? Porque esencialmente acá, digamos, se vuelve importante que tengamos que pensar cómo mostrar esta información para que sea adecuada para todos. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, lo que necesita John Hopkins, necesita que los usuarios finales vean esto. ¿Por qué? Porque además también funciona como estrategia. ¿Estrategia de qué? Estrategia de, al ver yo todo el mapa en rojo, pues puedo decir, oiga, la cosa sí está preocupante. Y me puedo, digamos, vincular un poco a si no sé, si no me estoy cuidando, pues me puedo cuidar y de alguna forma el mapa también tiene una estructura de responsabilidad social, que es mostrar cómo está el problema de una manera real, por así decirlo. Porque sí, yo puedo decir, es que en India está muriendo gente, en España está muriendo gente y acá está muriendo gente y todo eso, pero a fin de cuentas verlo en general nos produce, digamos, cierta sensación sobre la cual
analizar las cosas. Entonces, también en una empresa, pues un cliente, yo no le puedo llegar a entregarle 1 millón de datos en una tabla de Excel, porque el más dice, bueno, ¿esto qué? Yo no me voy a poner a analizar esto. Diferente si yo le entrego un cuadro, un diagrama de barras o un sistema interactivo sobre el cual él pueda trabajar. Dos cosas muy diferentes y muy esenciales. Lo otro acá, pues el análisis visual, digamos que explorar datos a través de una narración visual para comunicar ideas y mantenerse dentro del flujo de análisis. Entonces, las cosas que se ven, digamos que son mucho más fáciles de trabajar. Por eso es que lo que sucede a veces con las escalas en las estadísticas, a veces el cambio de una escala, si yo estoy poniendo, me hace ver que la distancia entre dos puntos, entre dos gráficas, es muy distante, entre dos diagramas de barras. Por eso es que esto también es importante, ¿me entienden? Porque a veces eso es lo que utilizan los medios de comunicación para, digamos, no manipular, manipular es una palabra fuerte porque la gente, digamos, tiene una capacidad de discernir, pero sí, sí para de alguna manera suavizar o mostrar más las cosas. Entonces, claro, si yo muestro una escala súper grande, pues va a parecer que la diferencia entre dos países es abrupta, cuando realmente no, realmente la diferencia simplemente es de 10 habitantes muertos. ¿Cuántos son 10 habitantes entre dos países? La diferencia casi es lo mismo, el número de muertos. Si yo lo muestro una escala súper grande, pues va a ser diferente. Entonces, este análisis visual es importante. No debemos tampoco creer las cosas por la escala en la cual está presentada, no por los datos. Y también de pronto nosotros poder modificar nuestras escalas, poder modificar nuestro análisis visual para poder tener unos datos mucho más factibles y mucho más reales y que visualmente se vean mucho más reales, por así decirlo. Y la preparación de datos obviamente nos permite compilar fuentes, identificando dimensiones, medidas y preparándolas para este análisis de datos. Entonces, muchachos, pues hasta acá va la primera parte de la clase. Listo, entonces a ver, pues, ¿qué vieron acerca de ese documento? Me parece importante el tema de los documentos centrados en los datos. Siempre he pensado en el servicio al cliente. Claro, evidentemente, claro, digamos que ahí, si usamos los datos para enfocarnos en nuestro, digamos, en nuestro consumidor, podemos darle una experiencia de usuario, digamos, mucho más útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Carolina, ponte a pensar que de pronto tú me digas, resulta que en tu página web, por ejemplo, tienes 3 compradores que te compran, digamos, 5 veces al mes o 6 veces al mes. Pues tú mediante esos servicios, tú puedes decir, bueno, a esta persona que me ha comprado varias veces al mes, le va a mandar un descuento para crear un proceso de refidelización, por así decirlo. Este proceso de refidelización pues se aplica solamente a un tipo de usuarios. Entonces tú no puedes mandar esto como información general porque podrías incluso al mandar ese código de descuento llegar a la quiebra. Entonces, claro, si tú piensas en enfocar el servicio al cliente, además también lo que puedes ofrecer como descuento puede ser digamos, un producto que se haya mercadeado, que de pronto no se haya vendido también. Entonces, matas dos pájaros de un solo tiro, refidelizas clientes y sacas un producto de stock que ya no quieres o que no sirve, por así decirlo. Entonces, claro, frente a esto, digamos que, pero ¿qué necesito yo para esto? Pues tener un montón, digámoslo, de datos. Entonces yo puedo saber acá, digamos, qué persona me compró, cómo puedo manejar este contexto empresarial para la toma de decisiones. Entonces, evidentemente, digamos, mostrar los datos actuales e históricos me permite hacer que las empresas tomen mejores decisiones. Entonces, si por ejemplo yo tengo, digamos, una organización que funcione de manera fluida, puedo entender muchas cosas. O por ejemplo, puedes ver en la página web, mediante datos, qué personas se quedaron al momento de pagar el envío. Por ejemplo, personas metieron los productos al carrito y después dijeron, oiga, no, resulta que estos productos no, digamos, no los compraron, los metieron al carrito, pero por algún motivo no los compraron. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que el envío les esté pareciendo muy costoso. Entonces, si tú tienes 30 personas que entraron a la página y no se quedaron, digamos, en esa parte, pues tú simplemente a esa persona puedes crear una estrategia para regalarles el envío. Les llega un correo que diga, o una publicidad remarketing que diga, listo, te regalo el envío, por ejemplo, completa tu carrito de compras y esta vez te regalo el envío, y la posibilidad de vender es muy amplia mediante, digamos, este sistema. Entonces,
Digamos, acá una de las cosas que suceden basadas en datos, por ejemplo, mm, que muchas veces falla, es que también no tenemos en cuenta varios elementos. Por ejemplo, los estudios de mercadeo, muchos no utilizan estos sistemas o solo piensan desde una perspectiva estadística muy plana, pero no analizan factores, digamos, complejos. Entonces, digamos, cuál es, por ejemplo, el mercado de las gaseosas en Colombia. Es un muy buen ejemplo para explicar todo esto. Digamos, cuando lanzan una nueva gaseosa al mercado, por así decirlo, un nuevo producto, por ejemplo, puede ser esas gaseosas como Señor Toronjo, digamos, duran muy poco en el mercado y duran muy poco en el mercado. ¿Por qué? Porque el análisis de datos que hacen ellos se vuelve, digámoslo, bastante plano en qué medida, en la medida en que ellos, claro, miran cuál es la población en Colombia que consume gaseosas, pues es muy alta. Entonces dicen, ah, pues ahí está el pastel que se puede repartir. El problema es que compiten primero contra un monstruo que es Coca-Cola, que tiene pues ya establecido como tendencia histórica uno de los productos que más gustan en el mercado, en el consumo en general, en todo el consumo gastronómico. Segundo, pues también tienen de competencia Pepsi. Y tercero, pues digamos que estas Coca-Cola, estas gaseosas ofrecen hacia un público diferente, tratando de llegar a, entonces le llegan a un público joven, pero a fin de cuentas uno no va a pedir, digamos, una señor todo ojo con una comida, con una hamburguesa, ¿me entienden? Porque pues no es lo que la mayoría del público haría. Entonces estas empresas, digamos, tienen un boom al principio, despegan, venden harto por, digamos, la moda, por probar algo diferente. Ah, probemos esa gaseosa que eh, salió al mercado, tiene una identidad gráfica súper bonita, un concepto chévere, pero a fin de cuentas no logran, digamos, pegar en el mercado precisamente por no trabajar este análisis de datos, porque trabajan solo el análisis estadístico, pero no el análisis social, no el análisis del impacto sobre las otras gaseosas. Entonces, si pusieran, no sé, a hacer ejemplos de poner tres gaseosas y sentar a la gente a tomarse, a comerse una hamburguesa, pues verían que la gente ya casi que por comportamiento natural prefiere tomar una gaseosa con una bebida de cola. Claro, no es que todo el mundo lo haga de esa manera, pero digamos que es como la viabilidad. Y si además tiene que competir con ya todos los productos de Postobón que también están muy posicionados en el mercado o con otros productos, pues digamos el tema se dificulta aún más. Entonces, por eso es que esa inteligencia de negocios tiene que no solo ser un factor estadístico, porque si nos fundamentamos en una torta de mercado tan grande como las bebidas, pues digamos que podemos fracasar estrepitosamente. Tenemos también que analizar la parte social. Claro, tampoco podemos basarnos en la parte social y en lo que creamos que está bien por lo que hemos visto sin tenerlo soportado por datos, esencialmente. Entonces, bueno, digamos, esta inteligencia de negocios sirve para todas estas cosas. Lo primero es identificar maneras de aumentar las ganancias. Entonces, ya lo vimos, las áreas comerciales tienen que estar vinculadas, las áreas de mercado, ¿para qué? Para saber, por ejemplo, qué productos eliminar. Si yo sé que eliminando un producto y sacando, digamos, enfocando esfuerzos en un solo producto, o diversificando el portafolio de mercado, pues, digamos, puedo aumentar las ganancias, sabiendo con información. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues esto nos puede afectar un montón, tener un montón de productos o tener muy pocos. Tenemos que llegar al punto exacto y eso no lo establece la inteligencia de negocios. Alejandro, sí, exactamente. Los CRM a la medida, nos tenemos datos en tiempo real y es un buen caso que ayuda a identificar esas cosas. Uh-huh. Y eso pues tiene que ver también con lo que vemos acá con datos de competidores, con análisis de comportamiento del cliente, que básicamente pues tiene que ver con cómo vamos a predecir ese comportamiento del cliente, qué es lo que el cliente hace en las páginas web, cómo navega, qué busca, en qué momento del día lo hace, en qué día de la semana, incluso hasta el clima influye. El clima influye en las ventas un montón. Ahí también, y si tenemos todo eso enlazado, nuestro producto nos va a funcionar muy bien. Rastrear los rendimientos. Obviamente necesitamos saber cuáles son las ganancias que estamos teniendo para mediante eso también tomar decisiones. No solo decisiones frente a los productos que vamos a vender, sino también frente a las operaciones. Las operaciones son necesitamos contratar dos empleados, pero esos dos empleados pueden ser innecesarios. Entonces, ¿cuál es el número exacto de empleados que necesitamos para funcionar? Para que no se recargue el trabajo y se genere estrés y entonces se haga un arma de doble filo, sino para que verdaderamente las cosas funcionen, pero sin que tampoco haya empleados de relleno, por así decirlo. Eso es lo que tiene que ver con optimizar operaciones y predecir el éxito. ¿Por qué? Porque acá, muchachos, digamos que no les estoy diciendo que
100% vayamos a tener resultados positivos con esto, pero hay algo que sí es seguro, y es que vamos a reducir la pérdida de dinero, eso sí se los aseguro. Entonces, si digamos que yo, por ejemplo, no sé, tengo un negocio de ropa o de comida o algo, y resulta que yo me espero hasta fin de mes o hasta fin de trimestre para esperar a ver si el producto funciona o no, pues 3 meses gastando, pagando salarios, pagando todas estas cosas, pues se vuelve un poco, digámoslo, preocupante. Entonces tenemos que optimizar esto. Permítanme un segundo. Tienen que ver con las tendencias que surgen a raíz de cuestiones lógicas, de procesos que no van a cambiar, ¿entienden? Entonces la bolsa tiene un comportamiento, digamos, y que responde, digamos, a unas cuestiones. Entonces, digamos, cuando el oro sube, algo pasa con el dólar. Cuando el dólar baja, algo pasa con el oro. Entonces, digamos, bajo este modelo tan macro, por así decirlo, lo mismo pasa con los sectores. Digamos, no es lo mismo el comportamiento del mercado de ropa en enero que en diciembre. Tiene una diferenciación, unos elementos de comportamientos. Ahora bien, yo lo que tengo que hacer es ver cómo voy a utilizar esto a mi favor. ¿Cómo voy a hacer que estas situaciones, digamos, no me generen problemas, a fin de cuentas? ¿Problemas de qué sentido? Problemas en el sentido en que muchas veces las personas tienden a estandarizar todos los meses del año, tienden a pensar que, ya sea por narcisismo o por elementos, digámoslo, ajenos, simplemente su negocio va a funcionar porque sí. Entonces hay gente que, digamos, se compara neciamente con empresas muy grandes y no entiende la infraestructura de esto. Entonces acá, digamos que identificar esas tendencias me permite ser conservador frente a lo que yo necesito crecer, frente a lo que yo necesito ampliar mi negocio, frente a las operaciones que tengo. Entonces uno de los fallos más estrepitosos que yo puedo tener es, por ejemplo, si tengo un almacén de ropa, empezar a compararme con Zara. ¿Por qué? Porque si yo digo es que mi crecimiento va a ser del 14% este mes y resulta que el crecimiento de Sara normalmente es del 3%, pues hombre, ¿cómo voy a ser yo tan necio de pensar este tipo de cosas? Claro, puede que un mes se me dé empezando, porque pues naturalmente, pues si vendo 100 camisas, pues esto quiere decir que va a tener un crecimiento estrepitoso, pero cuando se estabilicen, digamos, estos datos, yo no puedo tirar a ser demasiado liberal en estas cosas. Y eso es lo que, digamos, fallamos muchas veces al momento de implementar las cosas, que nos enfocamos simplemente en cosas ridículas, porque no sabemos, porque no analizamos esto. Y al momento de contratar a un socio inversor o una persona que nos vaya a financiar o hacer una alianza estratégica, que pues es la alianza estratégica de nuestras vidas, pues tenemos que tener datos reales, tenemos que tener datos basados en las tendencias del mercado. Si yo le digo a una persona del sector, eh, no sé, una persona que va a distribuir mi producto, no sé, en 100 países, por ejemplo, y yo voy y le digo que el crecimiento va a ser del 50%, pues hombre, él va a saber que eso no se mueve así y ya va a identificar que yo ni siquiera tengo seriedad sobre esto. Y entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues esto se vuelve un problema y un inconveniente que tengo que solucionar. Si yo soluciono este problema y este inconveniente, pues voy a tener preceptos y funciones mucho más adecuadas para mi empresa, que son esencialmente lo que tenemos que solucionar. ¿Qué puede ser un inconveniente? Un inconveniente es, oiga, no se está vendiendo un producto, ¿qué hacemos? El sistema mismo me arroja esa decisión, no es que yo diga lo sacamos del mercado, lo ponemos en descuento, lo sacamos 2 por 1, lo regalamos con otro producto, no, tenemos que saber qué es lo que está pasando con ese producto y cuál es la decisión a tomar, pero esa decisión, como les digo, tiene que estar estructuralmente soportada por datos y por sistemas. Listo, entonces, ¿cómo funciona esto? Digamos que para responder a estas preguntas que les dije, se hace un seguimiento del rendimiento en relación con estos objetivos. Se recopilan los datos necesarios, se analizan y se determinan las acciones a tomar para que se alcancen estos objetivos. Listo, acá digamos que este es un gráfico de analítica de datos, entonces digamos que está la acción, está el acceso, la visualización, está la interacción, está el análisis y el descubrimiento, está la forma como yo la comparto, está la forma como yo gobierno y muevo esos datos, pero internamente digamos que está el IT, está la información del consumidor y está la creación de contenido. Esa creación de contenido evidentemente se vuelve esa parte central de estas tres cosas. Cuando yo logro esas tres cosas, luego ya puedo armar ese rompecabezas. Digamos que armar ese rompecabezas es lo fundamental para lograr un análisis moderno. Entonces, les repito, interacción, análisis, poder compartir, poder gobernar los datos y poder acceder. Pero dentro de eso, para que eso tenga sentido, tengo que tener creación de contenido, información del consumidor, inteligencia de negocios y profesionalismo en estos elementos.
Listo, Pau, mira, esta fue la diapositiva que me habías pedido de cómo funciona la inteligencia de negocios. Listo. Acá, digamos que en el aspecto técnico se recopila la actividad de negocio, los datos se procesan y se almacenan. Cuando están almacenados, se pueden acceder de ellos y se responden, digamos, las preguntas de negocios. Entonces, ¿de qué manera trabajan el BI, el análisis de datos y el análisis de negocios? Entonces, digamos, estos análisis de negocios solo se usan como parte de todo el proceso. Esta BI me ayuda a sacar conclusiones, se profundizan sobre los datos, se utiliza estadística avanzada, por qué sucedió esto y qué puede suceder después. Si yo me sé formular estas preguntas y tengo datos, pues proceso esta información mediante los algoritmos que genera el sistema, que no tengo que yo conocer a profundidad, sino simplemente pregunto algo y el sistema me lo arroja. Mis empleados pueden preguntar cosas que les ayuden a tomar decisiones. Por eso hay un montón de herramientas. Busquen herramientas de Power BI, de inteligencia de datos gratuitas que ustedes pueden aplicar para sus empresas. Y bueno, esto, pues, digamos, un glosario de TI de Gartner de información tecnológica me influye que esta extracción de datos hace que las organizaciones tengan un análisis como parte de la estrategia y está diseñada para consultas específicas, para tomar decisiones para procesos y para mejorar continuamente los procesos de seguimiento y de interacción. Y bueno, evidentemente, pues digamos que esto no es un proceso lineal, es un ciclo, ¿me entienden? Yo tengo que analizar datos anteriores, tengo que ver cosas que están pasando en el momento, tengo que explorar, informar. O sea, es como un pez que se mueve en una pecera, no va en una sola dirección, tiene que moverse de acuerdo a lo que necesita, moverse, por eso la expresión de moverse como pez en el agua. No es que vaya hacia adelante siempre, sino muchas veces va hacia atrás, hacia los lados, y esto es lo mismo que pasa con los ciclos de análisis. Analizo para encontrar preguntas y expectativas cambiantes. El mercado puede cambiar, digamos, yo le puedo cambiar la pecera al pez, le puedo dar otra forma, pero igual tiene que moverse de acuerdo a ese sistema, lo mismo que pasa con esto. Por eso es que la gente que entiende esto como un proceso lineal tiende a fracasar. ¿Por qué? Porque es lo mismo que pasa cuando un viejito trata que no nunca ha usado un computador, trata de usarlo. Si no se le explica bien, digamos, él va a seguir procesos lineales. Entonces, inicio, programas, abrir Word o inicio, programas, Google Chrome, entrar a Gmail, enviar correo. Y el día que le cambien el navegador, entonces no, ya no supo qué hacer. ¿Por qué? Porque siguió un proceso lineal, porque no siguió un proceso de estructura lógica. Esos procesos de estructura lógica son lo que hacen que las cosas tengan sentido. Cuando yo sé moverme más allá de un proceso simple, voy a tener éxito. Lo que les digo, si yo les doy ahorita cualquier celular a ustedes, el último iPhone o el último Galaxy, o un celular que va a salir en los próximos 10 años, ustedes lo van a poder manejar. ¿Por qué? Porque entienden la lógica de las cosas. Si yo le doy esto a una persona que le expliqué mediante un proceso muy simple cómo comprar un celular, pues cuando lee una pantalla táctil, pues no va a saber qué hacer, porque no entiende la lógica de lo que está haciendo. Y es lo mismo que, digamos, sucede con este elemento de Power BI. Entonces, digamos que acá la velocidad de información se vuelve esencial, por lo que les digo. Digamos, yo tengo que empezar a acelerar los datos, por eso es que la velocidad de información, obviamente, en Estados Unidos, en Asia, en Europa, es mucho más rápida que la que pasa en África y la que pasa acá. En América Latina no hay datos tan concretos, pero obviamente la forma como ellos procesan datos pues, es mucho más rápida y por eso pueden tener mejores decisiones. Y creo que acá está la diferencia de por qué muchos países y muchas empresas terminan siendo, digámoslo, em, eh, eh, funcionales y ricas en cuanto a la cantidad de dinero que generan y la cantidad de trabajo que pueden crear. Entonces, pues eso ya se los expliqué. Luego, si quieren, lo revisan, pero pues básicamente sería repetir lo mismo. Entonces, muchachos, pues digamos que así se ve un análisis de datos. Esto puede ser, miren, inflación por año, por década, por retorno, por mercadeo, y pues si yo sé entender esto, si yo sé trabajar con estos datos, pues mi empresa va a tener mucho éxito. Entonces, tener una persona de por BI y una empresa mediana o una empresa grande, pues digamos que va a ser la diferencia entre una empresa que gana dinero y una empresa que es realmente exitosa. Digamos que hay que dar ese paso. Muchas empresas se estancan en un punto y llevan 20, 30 años en lo mismo porque no han acelerado estos procesos de análisis de negocios para realmente saber qué es lo que tienen que hacer. Entonces solo aumentan operación, pero lo aumentan de forma inteligente. Y por eso es que, digamos, fracasan estrepitosamente. Entonces, bueno, muchachos, pues realmente hasta acá va la clase de hoy.